Shalom. Vamos a continuar nuestros estudios de la Parashat Behalot Ha en la aliyá número 6, que va del capítulo 10, versículo 35 al capítulo 11, versículo 29. Leemos en la Torah. Sucedía cuando partía el arca que decía Moshe: levántate, Adonai, y entonces se desparramarán tus enemigos y huirán tus adversarios de delante de ti. Y al descansar decía: vuelve, oh Adonai, a la mirada de los humildes de Israel. Sucedió que el pueblo se quejaba en mala forma a oídos de Adonai. Oyó Adonai, se enojó y fue encendido contra ellos un fuego de Adonai que aniquiló una parte del Mishkan, del campamento. Habló el pueblo a Moshe, entonces rogó Moshe a Adonai y se apagó el fuego. Entonces llamó el nombre de aquel lugar Taberá, porque se encendió en ellos un fuego de Adonai. Y el populacho que estaba en su interior tuvo deseo, y también volvieron a llorar los Bnei Israel y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comíamos en Israel gratuitamente, los pepinos, los melones, el puerro, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca, pues no hay nada excepto el man ante nuestros ojos. El man era como la semilla de cilantro, y su aspecto como el aspecto del crisólito. Se dispersaba el pueblo, recogían, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, lo cocinaban en la cacerola y lo hacían galletas. Y era su sabor como el sabor de masa con aceite. Cuando bajaba el rocío sobre el campamento por la noche, bajaba el man sobre él. Oyó Moshe al pueblo llorando por sus familias, cada uno en la entrada de su tienda. Se enojó Adonai mucho y a los ojos de Moshe pareció mal. Entonces dijo Moshe a Adonai: ¿por qué hiciste mal a tu siervo y por qué no he encontrado gracia en tus ojos para poner la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo, o yo le he dado a luz para que me digas: álzalo en tu regazo tal como alza el ayo a un bebé hacia la tierra que has jurado a sus padres? ¿De dónde tengo carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo llevar a este pueblo porque es muy pesado para mí. Si así tú me haces, dame muerte, lo ruego, si he hallado gracia en tus ojos, para que no vean mi mal. Contestó Adonai a Moshe: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conoces que ellos son los ancianos del pueblo y sus guardianes, y los llevarás a Ohel Moed y se pararán allí contigo. Bajaré, hablaré contigo allí, extenderé el espíritu que está sobre ti y pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Al pueblo dirás: prepárense para que mañana que habrán de comer carne, porque ustedes lloraron a oídos de Adonai diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Porque mejor para nosotros en Mitzrayim. Entonces dará Adonai a ustedes carne y comerán. No comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes, hasta que les salga por vuestras narices y les sea adversión, por cuanto que desecharon a Adonai, que está dentro de ustedes, y lloraron delante de él diciendo: ¿por qué salimos de Mitzrayim? Entonces dijo Moshe: 600,000 de a pie es el pueblo que yo estoy en su interior. Y tú has dicho: carne les daré y comerán un mes. ¿Acaso ovejas y vacunos degollaremos para ellos para que les alcance? ¿Acaso todos los peces del mar reuniremos para ellos para que les alcance? Y contestó Adonai a Moshe: ¿acaso la mano de Adonai será corta? Ahora tú verás si te ocurrirá lo que digo o no. Salió Moshe y habló al pueblo la palabra de Adonai, reunió 70 hombres de los ancianos de Israel y les hizo parar alrededor de la tienda. Entonces bajó Adonai en la nube, le habló y extendió el espíritu que estaba sobre él y puso sobre los 70 hombres ancianos, y sucedió que cuando se posó sobre ellos el espíritu profetizaron, pero luego ya no volvieron a profetizar. Pero quedaron 2 hombres en el campamento, el nombre de uno Eldad y el nombre de otro Medad, y se posó sobre ellos el espíritu. Y estos estaban entre los anotados, y no salieron hacia la tienda. Profetizaron en el campamento. Entonces ocurrió: el joven refirió a Moshe y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Respondió Joshua ben Nun, servidor de Moshe, de sus jóvenes, y dijo: mi señor Moshe, enciérralos. Entonces le contestó Moshe: ¿acaso tú celas por mí? ¿Quién pudiese hacer que todo el pueblo de Adonai fuese profetas, para que ponga a Adonai su espíritu sobre ellos? Continuamos con este estudio de la Parashat Behalot Ha en la aliyá 6, en lo cual estuvimos oyendo acerca de esta situación en la que el pueblo de Israel, cansado de comer el man,
empiezan a solicitar el comer carne, extrañando los alimentos de los cuales ellos podían degustar en la tierra de Mitzrayim. Esa queja llegó contra Moshe. Moshe sintió en ese momento la presión de parte del pueblo de Israel. Moshe también se queja delante de Hashem, porque se da cuenta que es dura la carga de soportar a este pueblo, un pueblo que de todo se queja, un pueblo que, a pesar de que está disfrutando, o más bien están viviendo en una situación tan difícil como es en el desierto, y aún así no les falta ni el pan ni el agua, pero de todos modos tienen deseos por algo más. Los deseos aprendidos en Mitzrayim, aprendidos en Egipto. Esta situación nos va a llevar a entender parte de la naturaleza del individuo y con las cuales se tiene que luchar. Finalmente, cuando estos hombres se rebelan pidiendo la degustación de carne, lo hacen contra Hashem. Aun cuando Moshe es el que recibe toda esta fuerza contraria, negativa del pueblo, finalmente lleva la petición ante Hashem, pero Hashem va a darles gusto, porque sabe que el pueblo de Israel está en la cuestión humana, en la cuestión terrenal. Tenemos ciertas necesidades que suplir. Somos efectivamente dos partes en un solo ser, que es la parte material, la parte terrenal y la parte espiritual. Ambas necesitan ser saciadas, y esto es lo que se representa en este momento aquí. Por un lado, está el man, que es un alimento espiritual, por lo tanto alimenta nuestro espíritu, que es parte de nuestra esencia. Y luego también está la condición humana de poder alimentar nuestra carne, lo cual está bien. Y esto era alimentado también a través del man, pero como era un alimento siempre igual, siempre el mismo, no se saciaba el gusto y el deseo, sobre todo los deseos aprendidos que ya tenían en Mitzrayim. Así que es natural este deseo. Ahora, aquí también vamos a ver una situación con la cual Hashem va a castigar al pueblo de Israel, pues les va a dar alimento de carne, como ellos lo están solicitando, no por un día, no por dos, sino por 30 días, por un mes. Esto va a hacer que ellos aborrezcan finalmente la carne, pues van a comer con tanta gula, que precisamente caerán en este pecado, el pecado de la gula, que habla de los deseos que tenemos nosotros en las cuestiones terrenales. La gula lo representa, es una necesidad básica que quiere ser saciada, y en el ser humano tenemos esta situación material y tenemos la otra que decíamos del man, la situación espiritual. Tenemos estas dos. Cuando el pueblo de Israel se desprende, ya no quiere comer el man, ahora solamente come la carne, lo hará por 30 días. La situación será que ellos se aumentarán en su apetito, caerán en la gula, porque esto significa que han abandonado el alimento espiritual, que es el man, para solamente dedicarse al alimento material, que va a representar la carne. Tenemos estas dos situaciones, y el ser humano debe de aprender a lidiar con ellas. Nosotros, el pueblo de Israel, tenemos que aprender a lidiar con ello. Para nosotros evitar la gula, para nosotros evitar la ambición en esta tierra de los bienes materiales, tenemos dos valores que siempre tener en equilibrio. El man, que representa el alimento espiritual y por lo tanto alimenta nuestro espíritu y habla de todas nuestra disposición espiritual. Y luego también tenemos lo material, que va representado por la carne y que representa a todas aquellas tendencias materiales que están en nuestra vida. Si nosotros nos abocamos a una de ellas, es un error. ¿Por qué? Porque sí tenemos parte de la naturaleza humana en nuestras vidas. No solo man, también podemos adquirir otras situaciones. El hecho de que estaban comiendo solo man en este tiempo era porque están en un periodo de limpieza. Pero Hashem les va a conceder el hecho de comer carne porque ya han pasado por esta situación de limpieza, ya llevan un año en el desierto y ya pueden adquirir algunos otros alimentos, dando el soporte también material al organismo. Sin embargo, cuando ellos se ven que pueden comer carne, van a dejar el man y solamente comen la carne.
eso va a ser el descuido de los valores espirituales. Representa el descuido de los valores espirituales y solamente se apegan a lo material. Con esto nosotros aprendemos que para poder vivir en esta vida de forma equilibrada, correcta, justa, alegre, nosotros debemos de combinar ambos valores. El alimento espiritual y el alimento material van de la mano. Nos equilibran y es lo que nosotros necesitamos para poder tener una estancia buena en esta tierra, en esta vida. Irse por uno de los dos lados va a ocurrir la insatisfacción. No va a haber saciedad. Esto es lo que debemos de aprender. Si solamente nos dedicamos a las cosas espirituales, no va a haber saciedad del organismo, de lo físico. Si solamente nos dedicamos a las cosas físicas, no va a haber saciedad de la cuestión espiritual. Tenemos que mantener el equilibrio. Esto es lo que nos explica la Torá. Esto es lo que nosotros debemos aprender de este tiempo. Ahora, también para que se pueda dar esta convocatoria, Moshe Rabenu lo va a hacer a través de estos 70 líderes, a 70 ancianos que lo van a ayudar a él, de los cuales van a acercarse a la tienda donde se encuentra Moshe. Moshe extenderá su mano y llegará la Shejinah sobre ellos. Ellos profetizarán, pero nunca más volverán a profetizar, dice la Torah acerca de ellos, porque en realidad profetizaron por la fuerza que está en Moshe, la fuerza de Hashem que se encuentra en Moshe, y se hizo extensiva hacia estos 70, pero nunca más profetizaron. Caso distinto de aquellos otros dos que en el campamento, de acuerdo a lo que dijo Yoshua ben Nun, sí recibieron la unción profética sin que estuviera presente Moshe Rabenu. Así que esto es algo más fuerte todavía, más meritoria de parte de estos dos hombres. Cuando Yoshua ben Nun va a hacer el reclamo, Moshe explica: este es el tipo de profecía que yo quisiera que todo el pueblo de Israel se mantuviera permanentemente, pues esto es lo que Hashem quiere, que todos podemos llegar a tal crecimiento espiritual dentro del pueblo de Israel, todos en todo este conocimiento. Muy bien, teniendo en cuenta estas dos cosas: uno, el equilibrio espiritual y material para poder tener una vida fácil, solvente, y la dos, que nosotros recibamos del espíritu profético de parte de Hashem, directa y libremente, en beneficio de todo el pueblo de Israel y para todos y cada uno de nosotros. Nos vemos para la séptima Aliyá. Shalom.